Muy bien, pues vamos a comenzar. Bienvenidos a todos a nuestro webinario del día de hoy. Mi nombre es Jen Elder y yo soy la directora de SAMSA del Centro de Recursos para Personas sin Hogar y de la Vivienda. Nosotros estamos muy emocionados por traer este contenido hoy para entender lo que es la gestión de contingencias. Esto igual es un nuevo concepto para aquellas personas que se unen al webinario. Igual lo han escuchado antes, pero no tienen muy claro qué significa. En los últimos años, nosotros hemos tenido información acerca de la gestión de contingencias en nuestros cursos de capacitación y nos hemos dado cuenta, después de escuchar de ustedes, que ustedes querían saber mucho más qué es esto. Entonces, nosotros por eso estamos muy emocionados porque hoy vamos a profundizar más en este tema. Vamos a comenzar con algunas tareas que tenemos que hacer antes y después pasaremos al gran contenido. Vamos a comenzar primero con un descargo de responsabilidad. Este centro es un programa operado por Policy Research Inc. y desarrollado bajo la supervisión de SAMSA. Hoy las opiniones, entrevistas políticas expresadas son de los autores y estas no reflejan necesariamente la visión de SAMSA ni tampoco del Departamento de Salud. Siguiente diapositiva, por favor. Nosotros estamos muy emocionados porque aquí se encuentran nuestros intérpretes de interpretación de lengua de signos, Stacy y Linda. Muchísimas gracias por unirse aquí con a nosotros. También tenemos servicio de transcripción de una persona que lo está haciendo en directo, o sea, de una persona humana. Si necesitan cualquier tipo de ayuda, simplemente díganoslo y nosotros estaremos encantados de ayudarles. Siguiente diapositiva. Nosotros también tenemos, con vistas a ofrecer accesibilidad, ofrecer interpretación simultánea al español para el webinario de hoy. Si eso fuese algo que ustedes prefieren, si quisieran escuchar este webinario en español, pueden utilizar el botón de la interpretación que se encuentra en la parte inferior de su pantalla y ahí pueden seleccionar este idioma. De nuevo, si ustedes tienen cualquier tipo de problema accediendo a este servicio, simplemente díganoslo. Y ya por último, las últimas tareas. Todas las líneas de participantes están silenciadas. También se ha desactivado la función del chat, pero nosotros queremos escuchar de ustedes. Entonces, nosotros agradecemos mucho las preguntas proporcionadas de antemano a este webinario. Aquellas que se enviaron a los panelistas ya han sido revisadas, ya se han preparado y estas en el apartado de la discusión del panel se van a responder. Por favor, denos comentarios. Si hay algo que verdaderamente resuena con lo que ustedes eh, mm, quieren escuchar o si tienen preguntas, queremos escuchar sus comentarios. Alicia ha puesto el enlace a las diapositivas en el chat. Estas diapositivas están disponibles. Ustedes las pueden utilizar para seguir esta presentación. También tenemos un documento de las notas transcriptas del webinario en español y estas están disponibles para ustedes. Vamos a tener un enlace de la grabación. Este estará disponible mañana. Al final del webinario tendremos un enlace a una pequeña evaluación. Después de esta evaluación, ustedes pueden recibir un certificado de participación por el webinario de hoy. Muy bien, y ya con esto, que parece que son muchísimas tareas las que teníamos que hacer hoy, vamos a pasar a un contenido fantástico. Yo estoy emocionadísima de tener aquí a Lisa Bachman del Consejo Nacional para Personas Sin Hogar. Ella nos ha ayudado con esta presentación. De nuevo, muchísimas gracias a ACH por habernos ayudado a organizar esto. Kate, muchísimas gracias, Jane. Y hola a todos. Muchísimas gracias por unirse a esta llamada. Como ya ha dicho Jane, mi nombre es Kate Gleason Bachman y yo estoy en este Consejo Nacional de Asistencia Sanitaria para Personas Sin Hogar. Estoy aquí en este webinario para traerles contenido magnífico. También tenemos un panel de oradores maravilloso del Departamento de Salud Pública de San Francisco, también de ID Exchange de Miami. Ellos tienen unas ideas excelentes que compartir con nosotros. Por tanto, yo no voy a ocupar mucho tiempo. Lo que voy a hacer es empezar. Tenemos aquí algo de información acerca de este consejo. Si ustedes están interesados en saber exactamente quiénes somos, somos una organización sin ánimo de lucro. Trabajamos en todo Estados Unidos para apoyar a las personas que están experimentando el sinhogarismo y nosotros estamos contribuyendo a ayudar a las personas que experimentan este sinhogarismo. Y esto rápidamente es una agenda que rápidamente vamos a repasar. Acabamos de hacer las presentaciones. Mi colega Katie League está aquí y ella se va a unir un poco más tarde a este panel. Y también aquí con nosotros está Elizabeth Abs y Malika Edwards. Y también Malika Edwards, Edward Suárez y Emil Ashbes. Ellos se van a presentar también. Cada una de estas personas van a hablar acerca de sus programas y acerca de cómo ellos han hecho gestión de contingencia en sus distintos contextos.
Y también vamos a comenzar aportando información fundacional sobre la gestión de contingencia y vamos a comenzar este taller, pero antes voy a cederle la palabra a Elizabeth y a Malika. Ellas nos van a hablar un poco acerca de qué es la gestión de contingencias. Muy bien, muchas gracias y hola a todos. Yo soy Elizabeth Apps y yo soy Malika Edwards y las dos trabajamos en el Departamento de San Francisco de Salud Pública. Estamos muy emocionadas por compartir esta presentación acerca de qué es la gestión de contingencias y nosotros les vamos a dar información sobre programas específicos. Siguiente diapositiva. No tenemos ninguna declaración a la que referirnos. Siguiente diapositiva. Bueno, como ya mencionamos, vamos a hacer una revisión general de qué es la gestión de contingencias. Esperamos también poder responder muchas de las preguntas que ustedes nos formularon con anterioridad. Después, Malika compartirá información sobre programas excelentes que tenemos en San Francisco. Trabajamos en participación comunitaria, trabajamos también en retención de la medicación, abandono de los estimulantes. Siguiente diapositiva. Cuando hablamos acerca de la gestión de contingencias, lo primero en lo que pensamos es psicología 101. Estamos pensando verdaderamente lo que es el refuerzo positivo. Pensamos en ese comportamiento meta al cual le vamos a dar ese refuerzo positivo. O sea que esto es como lo básico de esta definición. Siguiente diapositiva. Cuando pensamos acerca de cómo es ese diseño, lo vamos a desglosar. Y después de este taller van a ver en la información, van a ver una página que van a poder completar para sus programas. Siguiente diapositiva. Entonces, cuando pensamos acerca de diseñar un programa, aquí tenemos esta lista de principal. Por un lado, necesitamos saber cuál es el comportamiento meta. Esto es algo que puede ser de forma objetiva medible, que se puede medir. Es algo que se equipara al objetivo de la comunidad y al objetivo de los participantes también. Necesitamos tener una población específica en la cual nos centramos o que es la población meta y algo que se necesita, algo que falta dentro de ese ámbito de trabajo. Y el incentivo tiene que ser algo que esa población quiere, tiene que ser lo suficientemente grande que, de forma tal que sea valioso para esa población, que la población esa vea que tiene valor y el objetivo es que cambiar comportamientos para obtener la recompensa. Lo que es muy importante es que el incentivo tiene que estar emparejado en la mente con el comportamiento. O sea que tiene que ser dado lo antes posible después de que se haya compartido el comportamiento. Entonces, por ejemplo, asistir a una cita, tener una recompensa. Eso es mucho mejor que tener una recompensa y que te llegue por correo pues una semana después, por ejemplo. Y luego también el alcance del incentivo tiene que ser lo suficientemente frecuente y darse de la forma lo suficientemente consistente. Vamos a ver algunas de las dificultades de los programas de gestión de contención, pues que verdaderamente a veces esto depende de la capacidad del personal y de la fuente de fondos. Y esto puede determinar la frecuencia, es decir, la frecuencia también se puede ver definida por qué tipo de comportamiento buscamos. Si queremos buscar la abstinencia de las sustancias, tenemos que saber exactamente esa sustancia, cuánto tiempo va a estar en el organismo de una persona para eh, tener la suficiente información para ver si verdaderamente ya se ha cumplido su objetivo. Siguiente diapositiva. Entonces, aquí en este diagrama podemos ver que hay distintos pasos, se pueden ver los pasos específicos. Entonces, el primer paso que ya hemos mencionado es definir ese comportamiento meta. Y queremos asegurarnos de que es específico, de que es medible, de que es algo en lo que los pacientes están interesados. Siguiente. Entonces, por ejemplo, podemos ver en nuestro programa que un objetivo uno de nuestros programas, este comportamiento meta u objetivo, es reducir el consumo, ¿no? Entonces, consumo de estimulantes. Y si el paciente está de acuerdo, pues tener total abstinencia. Luego, otro sería aumentar la gestión del autocuidado y otro paso sería adherencia al medicamento, cumplimiento de la medicación. Entonces, estos son los tres comportamientos meta en los que nosotros estaríamos interesados. Y estos pueden ser ejemplos en los cuales sus programas pudieran estar interesados. Siguiente diapositiva. Entonces, una vez que tenemos ese comportamiento meta u objetivo, es importante saber exactamente cómo se va a evaluar. Este tiene que ser objetivo
tiene que, por ejemplo, yo fui a la tienda y yo, como ya les he dicho, necesito tener un registro de que se ha estado en la tienda. Entonces, es algo que de forma objetiva se consigue. Uno va a una cita, uno tiene, es decir, algo que muestre que este comportamiento se ha conseguido y tiene que ser lo suficientemente rápido, como ya se ha mencionado con anterioridad, para poder conectar el comportamiento con la recompensa. Siguiente diapositiva. Entonces, por ejemplo, nuestros programas, si estamos mirando en lo que sería la abstinencia, estamos mirando una evaluación objetiva con, por ejemplo, una prueba de orina, una toxicología en orina, donde haya una POC negativa para sustancia, porque ese sería el comportamiento meta. Nosotros luego también querríamos asistencia, que sería otro punto, y si nosotros estamos centrándonos en una persona que, por ejemplo, de forma continua ha estado tomando un medicamento, por ejemplo, para la reducción del consumo de opioides, ese objetivo, pues sería el análisis de toxicología en orina, POC positiva para medicación. Y luego, finalmente, necesitamos saber cómo se va a reforzar el comportamiento. Esto tiene que ser algo que sea tangible, algo que suceda inmediatamente después de la evaluación, es decir, que ellos sepan que van a recibir y que van a recibir algo. Entonces, estamos conectando ese refuerzo positivo con el comportamiento de forma tal que logremos el objetivo meta, que sería alcanzar un determinado comportamiento específico. Hay muchos estudios en términos de esto, como se podría ver en algunos casos. A veces las personas reciben distintos tipos de regalos o recompensas de valor, por ejemplo, una televisión, un vídeo, algo así. O lo que es más común, lo que se suelen utilizar sobre todo son las tarjetas regalo. Existe una variabilidad en cuanto a qué comodidad tienen las personas a la hora de usar efectivo y a veces esas tarjetas pues es lo más útil y vamos a ver distintas opciones de utilizar o bien un modelo de vales o bien un modelo de tarjetas de regalos. En la siguiente diapositiva yo se lo voy a enseñar todo esto en un segundo. Entonces, hay dos formas distintas de proporcionar recompensas. Una sería esta forma que nosotros llamamos el modelo de refuerzo, que sería como una especie de sorteo, ¿no? Sorteo que se mete como en una especie de pecera, en una bola de vidrio. Esencialmente hay una pecera o un contenedor que parece una pecera y tiene varios trocitos de papel dentro y estos trocitos de papel se ponen todos juntos, pongamos 500, 600, lo que sea. El 50% de ellos tiene afirmaciones específicas escritas con inspiración, con cualquier tipo de afirmación positiva. Y luego el otro 50% son valor. Entonces, esos valores, pues, pueden ser una pequeña cantidad de dinero, como puede ser una tarjetita de $5, una tarjeta de regalo de $5, otras igual pues tienen un poco más de valor, por ejemplo $10, una o dos pues pueden tener un valor mayor, por ejemplo $100, una tarjeta de regalo de $100. Uno puede determinar esto en función de lo que quiera incentivar. Si, por ejemplo, las personas siguen asistiendo a las citas, pues pueden tener más opciones de sacar papelitos de la pecera, por tanto tienen ese incentivo de seguir el comportamiento porque tienen esa recompensa y cuanto más participen en recoger papelitos de la pecera, pues más posibilidades van a tener de obtener recompensas. Y luego tenemos el método que sería el método de priming draw, ¿no? Y este método consiste en demostrar que es real. Es demostrar que sí que existe una tarjeta, que sí, que decirle sí, que la tarjeta tiene regalo, tienes un regalo que es monetario, lo puedes conseguir, existe, es demostrarle que sí, que en esa pecera también hay hay vales específicos que sí que tienen un valor monetario. O sea que este sería un poco el modelo de la pecera. Este es un modelo, el otro modelo sería el del método del vale. Este es un poco más directo en cuanto a la estructuración de los pagos y a veces este empieza siendo con pagos estructurados, que son pagos reducidos y que van aumentando cuanto más tiempo se mantengan los comportamientos deseados. Como ya comenté con anterioridad, en determinadas poblaciones pues se pueden hacer o bien dinero en efectivo, se pueden hacer tarjetas regalos, se pueden hacer otro tipo de regalos. Siguiente diapositiva, por favor.
Entonces, algunas cosas para tener en cuenta. ¿Qué son las principales características de la gestión de contingencia? Uno es que hay que monitorear de manera frecuente y esto se va a tratar un poco de qué es la meta, em, la conducta meta, con qué frecuencia van a trabajar con el programa. Muchas veces cuando trabajamos con programas que tienen una meta de abstinencia, por ejemplo, del estímulo, muchas veces son programas así. Así que hay que asegurarnos de que va a ser un reembolso positivo inmediato, tangible, para que la persona reciba ese enlace en su cerebro de que esta conducta me da una recompensa. Y la última cosa clave, número 3, es si no van a una cita o si no dan una prueba de orina negativa, entonces no reciben esa recompensa. Entonces hay que tener una estructura clara para lo que se va a hacer en esos casos. Alguien entonces puede volver a empezar o tienen que volver más tarde cuando el grupo ya se habrá terminado. Siguiente diapositiva. Hay muy buenas pruebas para lo de la gestión de contingencias y podemos mirar los años 90. Hay algunos textos muy interesantes respecto a los trastornos de estimulantes. Encontramos que es el más eficaz para gente que tiene trastornos de cocaína o metafetamina. Como muchos saben, no hay medicamentos aprobados para estos trastornos y la gestión de contingencia. Y aunque necesitamos muchos recursos, es el más eficaz. S- Se ha mostrado que es el más eficaz para reforzar otros tipos de trastornos, no solamente abstinencia de alguna sustancia, pero también tratar los trastornos y también adherir a los medicamentos. También se lo ha estudiado para otras sustancias, incluyendo tabaco. Hay algunos textos que han mencionado eh, la gente que lo haya usado con sus medicamentos. Siguiente diapositiva. Barreras. Entonces es una realidad para muchos de nosotros, aparte de saber cómo diseñar el programa y averiguar qué es lo que va a ser más útil para la población con quien estamos trabajando, con las personas que tenemos, es saber de dónde se va a conseguir los fondos. Y no es solamente para dar incentivos, sino también saber quién puede ayudar con el reclutamiento, hacer seguimiento para los recordatorios, qué materiales van a necesitar para sus intervenciones, necesitan hacer pruebas de orina, necesitan capacitar todos para que sepan cómo leer esas pruebas, van a trabajar en grupo, necesitan un espacio para hacer ese grupo, van a tener que proporcionar comida en estos grupos, van a dar comida, café, té, etcétera, que es la fuente de fondos. Hay una parte del currículo donde van a hacer manualidades. Entonces, pensar en todas esas cosas para saber realmente qué va a ser necesario para hacer el programa. La familiaridad es algo muy importante también. Muchas veces hay una reacción neutra o hasta negativa cuando alguien sabe que hay un plan para dar dinero a gente que consume drogas o que está intentando lograr estos comportamientos. Entonces requiere mucha educación y también mucha confianza de la institución y también un esfuerzo de conseguir la alocación de recursos, pero siempre habrá un trabajo anti-estigma. Se necesitará mucho apoyo para el personal. Hoy en día hay mucho miedo, por ejemplo, si alguien va a venir a pedir una tarjeta de regalo, no podemos manejar esto, ¿no? Entonces hay que asegurarse de que hay un plan claro de cómo va a funcionar todo esto y también hablar bien de cómo va a ser la capacitación, quiénes van a estar en el personal, van a tener que capacitarlos una vez por semana. Hay un componente grupal donde hay un trabajador de salud o un colega que lo va a hacer
cómo lo están haciendo y cómo lo están documentando para estar organizado con todo. Siguiente diapositiva. Aquí tienen algunas ideas de ciertas opciones para fondos. Los programas que vamos a compartir con ustedes, algunos usan fondos de subvenciones y otro tiene patrocinador del Departamento de Salud Pública. A veces limita el largo de la intervención y también la cantidad de personas que pueden alcanzar. Siguiente diapositiva. Algo que hemos estado pensando mientras juntamos esta presentación es que hay que empezar la planificación no solamente con la hoja que yo compartí sobre cómo determinar la conducta meta y la recompensa, sino también pensar inmediatamente en cómo vamos a evaluar el programa. Saber antes qué es lo que nos interesa realmente. Queremos ver que abstinencia, una reducción de sobredosis, retención del cuidado, más retención respecto a las medicinas, qué es lo que importa más y cómo van a recopilar los datos antes, durante y después del programa. Entonces hay que intentar averiguar si va a ser algo que se hace a través de los registros médicos electrónicos o quién va a rastrear los pacientes, cómo están recibiendo recomendaciones. Muchas veces habrá una regla para estos programas, entonces poder rastrear cierta persona y dónde está esa persona en el programa va a ser importante. Ya ha hecho muchas evaluaciones y están sacando muchos papeles del bol de vidrio o es una nueva persona que están empezando de nuevo porque faltó, por ejemplo, 3 citas seguidas. Vamos a hablar de eso más tarde, pero hay que entender un poco antes. Y luego tomar una pausa durante la intervención para preguntar a los pacientes y los trabajadores del personal qué es su experiencia, incluyendo esos datos calitativos para reconocer que hay momentos en que hay que decir que eso no está funcionando o hay mucho caos o bueno, de hecho no me gustan las tarjetas regalo de Safeway, ¿se puede cambiarlo? Entonces, ¿qué son esas barreras que de hecho tal vez nos están creando obstáculos? Y hay algunos otros marcos que se puede usar para seguir reevaluando el programa. Siguiente diapositiva. Algunas preguntas que el público nos preguntó y creo que son cosas importantes reconocer. Hay algunas preguntas éticas cuando se hace este trabajo. Uno de los programas que vamos a compartir con ustedes es uno donde estamos incentivizando gente para seguir usando sus medicamentos para el trastorno de opioides. Empezó hace años y hemos estado trabajando en esa métrica porque no estábamos seguros si estábamos coerciendo a esa persona a tomar sus medicamentos. Estamos trabajando con pacientes vulnerables que viven en pobreza y queremos estar seguros que ellos están empezando la medicamento porque quieren en vez de forzarles a hacerlo. Entonces queremos poder persuadirles a hacerlo para que ellos puedan comprar su próxima comida con esa tarjeta de regalo. Queremos hacer algo bueno, ¿no? Queremos mejorar su salud con esos programas, o bueno, el comportamiento que estamos intentando apoyar. Y hay esta cuestión, por ejemplo, esto contribuye a un posible trastorno del juego y tenemos el personal y los fondos para trabajar con esta persona. Es algo accesible para todos los pacientes y creo que van a ver muchas veces cuando no se entiende bien el programa, surgen preguntas y muchas veces pues pueden salir en las noticias como pueden ver aquí en esta página. Siguiente diapositiva. Y voy a terminar aquí para compartir con ustedes algunas preguntas más. ¿Cómo se puede pensar más allá de los objetivos obvios? Se puede pensar más allá de la abstinencia para la gestión de contingencias y creo que lo van a ver en nuestros programas. ¿Cómo podemos pensar en la gestión de contingencias en un marco de reducción de daños? ¿Cómo podemos pensarlo como una manera de bajar el aislamiento?
crear comunidad y cómo podemos realmente trabajar en las metas centradas hacia el cliente. Se puede bajar el estigma con el consumo de drogas, por ejemplo, es una de las preguntas que se puede hacer. Y podemos hacerlo de forma en que vamos a levantar los pacientes, empoderarlos a pesar de su consumo de drogas continuo o activo. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces tal vez hablé un poco rápido, pero ahora vamos a pasar la palabra a Malika para hablar de algunos de los programas en Tenderloin San Francisco. Buenos días, otra vez me llamo Malika Edwards y soy también trabajadora de salud en Hamodel con el Departamento de Salud y trabajo con pacientes que tienen problemas con la gestión de contingencia. Yo me comunico con los pacientes por teléfono y yo trabajo con ellos sobre su historial médico para ver qué tipo de gestión de contingencia necesitan. Por ejemplo, si están usando el método de metadona o de Porphin. Ellos vienen, bueno, trabajo con cierto grupo todos los viernes a la 1, como con 20 participantes casi siempre. Ellos vienen y como dijo Elizabeth, cuando vienen a ese grupo, por venir reciben una tarjeta de regalo de $5 solamente por haber venido. Y luego reciben otro al final para una afirmación o también a veces la tarjeta de otra cantidad que saquen del bol. Bueno, vamos a pasar la página para ver unos datos sobre dónde estamos nosotros en San Francisco. Pueden ver que hay mucho sobredosis, mucho consumo de sustancias en esa región, donde está esa estrella verde. El último programa trabaja desde una clínica en Martínez, entonces en esa zona. Siguiente diapositiva. Y para compartir esto con ustedes, Malika estaba hablando un poco de esto, re- recomendaciones que varias personas de nuestro equipo mandan para programar conmigo y otros proveedores en nuestra clínica. Y Malika es la que trabaja mucho detrás en el fondo y se asegura de las partes de educación y el acceso. Y dentro de este programa, pues lo hemos diseñado. Siguiente diapositiva. Entonces, aquí es el primero que mencionaste. Eh, modelo número 1 es incentivar la asistencia y el grupo se llama Lleguen como son. Y la idea es que la persona llega para tener apoyo y los miembros del grupo es un buena red de apoyo porque vienen de la misma comunidad y ahí se crea cierta confianza. Ya están dentro de una comunidad que recibe mucho estigma, entonces si no tienen confianza en ti, no van a estar dispuestos a aceptar esa ayuda que estamos intentando proporcionarles. No es fácil. Yo tengo realmente que hacer mucho esfuerzo, comunicarme con ellos diariamente casi, para animarles a seguir adelante con este apoyo que yo estoy intentando brindarles, porque sea porque no tienen teléfonos o que no dura mucho tiempo y a veces hay que intentar comunicarse con ellos pues 3 o 4 veces antes de que ellos contesten. Entonces vamos a hacer clic para mostrarles. Entonces usando esta hoja pueden hacer clic 3 veces. Entonces la conducta meta es asistir el grupo y llegar al grupo es el objetivo, la evaluación de objetivo que podemos ver y luego el reembolso, el premio, son las tarjetas de regalo Safeway. Si los participantes, como ya hemos dicho, es puedes venir y pueden participar, se pueden sentar o pueden participar simplemente dando su historia. Se debería observar que
Si se conoce otro participante en el grupo, pues que no se debería de compartir la historia de otra persona, sino que cada persona tendría que poder compartir su propia historia, porque esto significa que es un espacio seguro. Esto significa que nadie va a estar allí elaborando sobre la vida de otra persona. Esto es una parte muy importante de este programa y en este caso nosotros lo que hacemos es premiar la asistencia continuada. Todo el mundo tiene una tarjeta de $5 y de la pecera, pues pueden sacar hasta 5 tarjetitas. Si vienen 2 personas, pues tienen, si vienen 2 veces, pueden sacar de la pecera 2 veces. Si vienen 3 veces, pues pueden sacar de la pecera 3 veces más. Pero todo el mundo empieza con 5 posibilidades de sacar de la pecera. El caso es dar refuerzo positivo para las personas de la comunidad, para las personas que asisten a esta comunidad. Y esto es un poco cómo se ve la documentación. Esto sería un poco el componente de cómo documentar la hoja de Excel. Es un intento, en esencia, de mantener de forma organizada cuando vemos a este paciente, pues cuándo es eso, cuánto dinero tiene cada paciente. Nos queremos asegurar de no exceder $600 al año, porque si no, estas personas van a tener que pagar impuestos sobre esta cantidad. Y claro, esto, si va a ser continuos a lo largo de todo el año, pues este no es uno de los programas del cual una persona se puede graduar, sino que es un programa en el cual se puede participar hasta un año. Muy bien. Entonces, los participantes en el grupo varían en cuanto al rango de edad, de 35 a 71 años de edad. Principalmente en mi grupo eran hombres y tenemos algunas mujeres en el grupo también, pero principalmente son hombres. Y es una raza mixta, pero sobre todo lo integran afroamericanos. Y hay algún que otro asiático, varios latinos. Entonces, si es como un grupo mezclado y todos son muy respetuosos los unos con los otros, muy respetuosos en las reuniones, pero la clave es que se desarrolle una relación basada en la confianza. El promedio de visitas que ha hecho cada participante es 17 visitas. Ese es el promedio de asistencia, aproximadamente 17. Y como dijo mi compañera Elizabeth, no pueden exceder el límite de los $600 en un año. Ese es el límite de dólares. $600 y el incentivo es fantástico, por favor, no se equivoquen. La gente va a venir por el incentivo, pero también vienen al grupo porque quieren ese apoyo y porque quieren... Ah, eso es la siguiente diapositiva, sí, gracias. Entonces, los pacientes vienen al grupo porque, por supuesto, las tarjetas de regalo son un incentivo fantástico, pero luego vienen al grupo principalmente porque, por otras razones más allá de la tarjeta de regalo simplemente, sino que vienen porque son amigos, son los únicos amigos que tienen y forjan esta comunidad y verse todos los viernes. Es un contexto muy bonito en el que se encuentran, están todos muy cómodos, es un lugar seguro, no va a haber juicios de valores, no hay nadie que se diga que tiene que estar allí, sino que vienen porque quieren. Sí, pueden venir por la tarjeta de regalo. La tarjeta de regalo es algo que se llevan, pero el confort que reciben es del apoyo que reciben de los otros compañeros y también conectan con proveedores de salud si necesitan una cita, si necesitan medicamentos, necesitan algún método distinto, pues ahí pueden conectar también con proveedores de salud y también pueden recibir los rellenos de su medicación. Entonces, esto es la esencia de este programa. Ahora vamos a hablar de otro programa. Pero antes de pasar a la explicación de ese otro programa, sí que tenemos una cita de un paciente. El paciente dice, este grupo es un lugar que me saca del aburrimiento de estar sola dentro de mi apartamento. Al principio yo era reacia a ir a un grupo, pero he descubierto que este grupo es muy útil. El grupo está lleno de gente que realmente se preocupa y que da buenos consejos. Entonces, esto es una cita textual de un paciente. Siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces, me gustaría ahora, tenemos mucha presión dentro del Departamento de Salud Pública de comenzar que nuevas recetas de medicamentos para lo que sería el trastorno por consumo de opiáceos. No, ahora mismo es difícil que las personas sigan con una receta médica y que sigan tomándose los medicamentos. Nosotros queríamos establecer una iniciativa para que las personas pudieran
adaptarse bien y pudieran mantenerse en un plan de medicación específico para el consumo de opiáceos. Entonces teníamos una pregunta ética. La pregunta ética que nosotros decidimos hacerla avanzar digamos, 4 meses. Estamos hablando de octubre, entonces en 4 meses voy a mostrar lo que ha pasado con este programa y qué tipo de hoja completamos. Entonces, esto sería retención en cuanto a el mantenimiento de un plan de medicamentos para personas que tienen trastorno de consumo de opiáceos. Siguiente diapositiva. Una vez más. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Sí. Aquí, esta es la que quería. Entonces, una cosa que nosotros hacemos, esto es una conversación que dirige el médico y también el proveedor de salud. Y tanto yo como otro proveedor logramos em, tener una conversación y ver exactamente cuál era el tipo de tratamientos que se estaban aplicando. Entonces, el medicamento, si era una inyección y a las 2 semanas podía hacer la otra visita para poder establecer el intercambio de que se les da la tarjeta de regalo, si tienen la adherencia a ese medicamento, si se demuestra y después se establece otra visita de seguimiento, entonces para ver si siguen adelante con este medicamento y si también han pausado lo que era la toma de fentanilo, pues se hace la prueba de orina, etcétera. Esta es un poco la lógica detrás de este programa y cómo iba a funcionar. Aquí, como pueden ver, ha habido una integración más lenta en el plan de adiciones para garantizar la ética y para abordar los temores y el estigma del personal clínico. Entonces, eso puede ser un poco caótico a la hora de hablar, pero sí que se encuentra bien integrado. Y siguiente diapositiva, por favor. Eso, integrado en el horario de la clínica de adicciones por la tarde 2 veces por semana en el Centro de Salud Urbana Tom Guadel. Entonces, este sería la gestión de contingencia de medicamentos por el trastorno por consumo de opioides y en nuestro sistema de recompensa ahí se puede ver cuánto dinero se les iba proporcionando. Si daban orina para la prueba de fentanilo, pues ahí se puede ver exactamente cuál era el valor de la recompensa que recibían, si se sometían a esta prueba, etcétera. Eso es lo que muestra esta diapositiva. Y ahora la siguiente, si podemos darle a siguiente algunas veces para ver todo el contenido de la diapositiva, muy bien. Entonces tuvimos 14 pacientes que vinieron. El rango de edad es similar al de los otros grupos, principalmente son hombres, algunos de ellos son afroamericanos y esto fue algo que nosotros pudimos ver si hay oferta equitativa para mayoría de personas que están de hecho recibiendo lo que son los inyectables de larga duración y luego también buprenorfina o con metadona. Hemos visto que algunas personas sí que se perdieron lo que era la visita del seguimiento. Podemos ver que hubo 3 personas, de hecho en concreto en el seguimiento, que perdieron esa cita de seguimiento y uno que deseó interrumpir digamos, el tratamiento que tenía con metadona y tener un nuevo inicio. Y aquí tenemos lo que serían las visitas de seguimiento. Nosotros lo que hacemos es poco a poco intentar hacer avanzar al grupo hacia la retención, hacia el hecho de que se adhieran al medicamento. Y si pudiéramos hablar un poco acerca de los esfuerzos y los éxitos. Entonces, yo creo que digamos, las dificultades es por un lado la dificultad de conectar con el paciente debido al hecho de que ellos no tienen teléfono, debido al hecho de que ellos no pueden tomar la llamada. Entonces, el hecho de que ellos vengan a la clínica, en algún momento van a venir a la clínica por su medicamento o para una visita de seguimiento, para ver a los proveedores de salud. Nosotros, el objetivo es crear esa relación de confianza. En el momento en el que se establece esa relación de confianza, pues estas personas empiezan a tener la confianza sobre preguntar.
por mí, porque vienen a verme a mí también, aunque no tengan teléfono, vienen a verme a mí o cuando llegan a la clínica preguntan por mí. Entonces, parte de esto es establecer esta relación de confianza. Los participantes en los grupos con los que yo trabajé empezaban a ponerse en contacto conmigo y luego empezaban a traer a personas también de fuera para que yo les pudiera brindar ayuda. Pero claro, para que nosotros les podamos ayudar a estos pacientes, tienen que formar parte de la clínica. Algunos pacientes vienen y forman parte de nuestra clínica, ¿no? Éxitos, eso en cuanto a las dificultades. La capacidad limitada para afrontar o mejorar los estresores psicosociales y otros. Y luego en cuanto a éxitos, a mí me emociona mucho recompensar a la gente por cumplir los objetivos, por mantenerse con la vida, por ayudar a romper ese ciclo de despertarse con síndrome de abstinencia. También a mí me hace sentirme bien que hay personas que intentan reiniciar su vida y que toman ese paso primero para volver a reiniciar su vida, como puede ser intentar ingresar en clases y demás, y mayor compromiso con el apoyo clínico. Sí, una cosa que yo noté es que nosotros no hemos pausado, no hemos pensado acerca de qué evaluamos, cómo lo podemos modificar. Entonces sí que podría ser un poco más centrado en el paciente, en algo que a nosotros nos confundía un poco era las personas, cada uno se encontraba en un lugar específico dentro mm, de este ciclo, ¿no? Entonces, la siguiente vez lo que vamos a ver ahora es el modelo 3 de incentivar la asistencia y el abandono de los estimulantes. Y entonces, primero, y creo que todos ustedes tienen ya una copia de estos. Si podemos pasar a la diapositiva que habla de Inspire. Inspire es un programa incentivo de apoyo a la mejora y la recuperación. Este programa anima a las personas a asistir a un grupo y el objetivo es que estas personas reduzcan el consumo porque se intenta capturar lo que sería el estimulante. La asistencia al grupo sería de 2 veces a la semana durante 12 semanas. La evaluación, el objetivo es el abandono de los estimulantes y que las personas asistan al grupo y eh, hay que someter una POC de prueba de orina no reactiva a estimulantes. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces pueden ver que esto está financiado de forma independiente por medio del Departamento de Salud. Sí que hay más miembros sí que hay más miembros del personal. Siguiente diapositiva. Y aquí en esta diapositiva se nos muestra un poco cómo se incentiva un poco en este modelo también, de forma similar a los otros, pero ahí estaba toda la información específica y aquí podemos ver cómo esto puede parecer muy abrumador, pero se pueden ver las ganancias y la diferencia entre las primeras sesiones y las últimas sesiones. Entonces, si las personas proporcionan una prueba de orina que no demuestra la presencia del estimulante, entonces ganan más dinero y esto es un incentivo bastante significativo. Y aquí solamente les quiero dejar a ustedes con estas voces de los pacientes. Una persona dice, he estado utilizando lo que es la metanfetamina de vez en cuando desde hace 30 años y ahora he podido apoyar el estar sobrio desde el principio de este programa de Inspire y para mí ha sido algo increíble. Muchísimas gracias, Elizabeth, Malika. Eso ha sido una revisión fantástica de sus programas y como puedo ver hay muchas preguntas en el chat. Entonces, si ustedes quisieran responder las preguntas, porque estas son muy específicas de sus programas, pueden empezar y responder algunas de esas preguntas. Al final, también tendremos la oportunidad de tener respuesta a esas preguntas. Y ahora vamos a tener aquí a Emily Suárez y Emily Ashby. Ellos dos nos van a hablar un poco acerca de su programa en Miami. Yo creo que esto va a ser un contraste buenísimo porque este es un nuevo programa para personas que están pensando en comenzar. Entonces, aquí podemos ver cómo es el hacer despegar un programa de este tipo. Gracias. Sí, incluso la condición de nuestras diapositivas son bastante piloto, pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Como Kate ha dicho, yo soy el doctor Suárez. Mi nombre es Eddie, ella es Ashley, ella es mi colega, quien idea.
Entonces quisiera decir, mi hermano vive en San Francisco, vivía en el distrito de Tenderloin, creo que lo que está pasando allí es increíble. Y también Guerrica y la doctora Katrina Soraldo son dos de las principales facilitadores de la gestión de continuación junto con Emily, con nuestro equipo de gestión comunitaria. Verdaderamente quiero decir muchísimas gracias a nuestros estudiantes de medicina por hacer la gestión de contingencia verdadero en idea junto con Eduardo Serraro, que es un médico muy consistente y que lo ha sido así a lo largo de todo este proyecto. Entonces quisiera empezar agradeciéndoles a ellos. Siguiente diapositiva. Creo que es el video. Ojalá que funcione. La reducción de daño empezó por personas que consumieron drogas para salvar las vidas de los otros. Aquí en Miami, este programa es el Idea Exchange. Con esas herramientas como asesoría y compasión y la reducción del daño se usan para salvar vidas. En estas historias hay servicios de HIV para personas que usan drogas, que consumen drogas, que es la reducción del daño. Aquí en esa intersección donde se encuentran las dos cosas, la reducción de daño toma un rol para evitar resultados negativos y se hace encontrándose donde la gente. La reducción del daño es mejorar la vida de una persona y dentro de la comunidad entera. La reducción del daño para mí es poder ir a cierto lugar para encontrar cosas limpias y no tener que depender de la calle o esperar que las cosas estén limpias. La reducción del daño es entender el mundo del otro e inmergirse por suficiente tiempo para entender esas perspectivas. Nosotros nos encontramos con la gente en la calle con jeringas y yo me reúno con mis clientes de rodilla en la calle. Hay que hacer lo que hay que hacer para estar en el mismo nivel y ver otras perspectivas. La reducción del daño para mí es asegurarse de que nuestra gente, pues que nos estamos cuidando de ellas, de ellos. La reducción del daño es tener un lugar donde acudir o tener con quién acudir para hablar de lo que sea. La reducción del daño es dar más porque es lo que necesita la persona en ese momento. Ellos ofrecen, por ejemplo, Suboxone para dejar de consumir, trabajan contigo aquí y es maravilloso porque antes no teníamos cierto lugar. Suboxone es un medicamento para tratar el trastorno de opioides. Hay estudios que muestran que la gente que usan SSPs son 5 veces más probables de comenzar tratamiento. Estos programas de jeringas pueden proporcionar muchos servicios, incluyendo jeringas estériles, vacunas, pruebas de HIV y otras cosas. Casi 30 años de investigación muestran que estos programas son seguros, eficaces y que ahorren dinero para las personas que consumen drogas. Anoche empezamos 12 personas con Suboxone y son personas que si no, no habrían tenido acceso a esta medicina que salva vidas. Y ahora están en el camino hacia el mejoramiento. El primer paso son los servicios de jeringas. Ahora podemos también darles medicamentos a las personas que consumen estas sustancias. Estamos ayudando a la gente en ese camino a recuperación donde ellos estén. Hay que entender que la autonomía de los pacientes es importante. No hay solamente una manera de hacerlo, hay que tener una estrategia personal. La reducción del daño es tomar la mano de otra persona y decirle, vas a venir conmigo porque tengo el tiempo de comprometerme contigo. Vales la pena, tienes que hacer un detox, voy contigo. Fuiste a la puerta de esa persona 2 días después para hacer seguimiento. Hay que estar juntos en este camino. Parece que quieres hacer algo para mejorar tu vida, entonces yo te voy a apoyar. Hagamos esa misión. La reducción del daño es entender la compasión y la fortaleza. Y bueno, es algo muy sutil. La reducción del daño es el amor. Bueno, yo quería presentar ese video porque les da una idea general. Es interesante porque
un contraste con California, nuestro programa de jeringas era el primer programa legal en Florida en 2016, el Día Internacional de la SIDA. Y nosotros empezamos este programa piloto. Y entonces conseguimos cuidado para muchas personas, estamos haciendo buenas cosas, levantando la comunidad y también empezando esa reducción de daño. Y empezamos como programa piloto y luego nos incluyeron en la ley en 2019. Entonces, IDEA es para la ley de eliminación de enfermedades infecciosas. Entonces, estamos haciendo cosas mucho más allá de que solo el programa de intercambio de jeringa. Entonces, esas imágenes muestran cosas que hacemos, pero también hay mucho más. Esa caja, por ejemplo, de correos es donde, por ejemplo, guardamos medicamentos de la gente. Otra cosa que quería explicar respecto al contexto, si pueden pasar a la siguiente página. Tenemos unos 2.500 personas que se inyectan con drogas desde que nos hicimos legales en 2016. 8.9% tiene VIH. Somos un condado con una alta tasa y mucha prevalencia de drogas consumidas por inyección. Así que tenemos un compañerismo con el Hospital Jackson, es una red de seguridad aquí en la comunidad. Así que no quiero saltar demasiado, pero lo que se explicó ya un poco en las últimas diapositivas es que esta gerencia es algo que ayuda mucho con el refuerzo de la conducta positiva y determinamos que esto es la mejor manera de hacerlo respecto al tratamiento de estimulantes. Así que es algo que queríamos hacer para ver si se podría aceptarlo o si sería posible hacerlo aquí. Siguiente página, por favor. No sé si quieres ah, explicar esta página. Hola. Entonces aquí tenemos otros servicios que ofrecemos en IDEA. Ya mostramos una imagen de las cajas de correos. Eh, Una cosa que sí hacemos es almacenar medicamentos. Ya vieron esa imagen. Son para gente que tiene VIH y si tienen su propio lugar de guardar medicamentos, pero es solamente el personal que tiene acceso. Entonces, si alguien tuviera que venir con alguien del personal, pues podrían venir. Tenemos otras maneras también de guardar medicamentos y una vez que la medicina esté recetada en su nombre, ellos pueden venir. Si vienen y dicen que quieren todos sus medicamentos, entonces no, no vamos a negarnos a dárselos. Otra cosa que hacemos es trabajar con otros programas para que puedan acceder a servicios de Ryan White. Tenemos dos clínicas en persona semanalmente, tenemos apoyo entre compañeros, colegas y tenemos también oportunidades pagadas de estudio para participantes. Así que hemos podido seguir con los programas del programa de jeringas a buprenorphine y también dar inyecciones de largo plazo de buprenorphine y también ofrecer eh, apoyo telefónico todos los días en que estamos abiertos. Si pasamos a la siguiente página, podemos hablar de esto un poco más. Bueno, entonces, siendo psicólogo, eh, Plato una vez dijo que nuestra necesidad va a ser la que crea o la que sea el creador. Entonces, cuando hicimos el primer año, el análisis del primer año de nuestra clínica para buprenorphine, cuando usamos la intervención de reducción de daño por teléfono, es algo que hicimos en Miami, ahora lo estamos haciendo en un par de clínicas, es como servicio telefónico para reducción del daño. Las personas que dieron positivo para estimulante tuvieron menos retención en 3 meses. Entonces, estas personas tienen dificultad, por ejemplo, para la linealidad es algo que hemos observado y el apoyo entre compañeros y CM tal vez podría ayudar.
Entonces, para la gestión de contingencia, pues decidimos ver si podríamos usarlo para bajar la retención. Siguiente diapositiva. Y ahora voy a pasar la palabra a Emily, a explicar un poco esta página. Entonces, nuestro personal, todos hicieron una capacitación de gestión de contingencia y bueno, hicimos como situaciones, un componente virtual y experimentamos con esto. Fue el primer intento, aprendimos mucho, lo hicimos durante 12 semanas y la conducta meta es el cese del consumo de estimulantes. Algo que voy a comentar más tarde es que algunas de las cosas que son interesantes en este área respecto al consumo de estimulantes, permitimos, por ejemplo, medicamentos, por ejemplo, Adderall, pero yo estaba hablando de cómo el medicamento es interesante. Tenemos un alto nivel de estimulantes y es difícil detectar ciertos tipos en las pruebas de drogas, así que es un límite que tenemos. Podemos hablar de eso más tarde. También hicimos ese sistema la pecera y los premios dentro del pecera. También ellos vienen 2 veces por semana, así que hicimos ese programa donde ellos pueden sacar un papel cada vez que vienen. Era interesante verlo. Y lo otro que me parece válido mencionar, pues puedo mandarlo a quien lo quiera, pero este es el formulario UDS y son las sustancias que van a estar en su organismo en el momento de análisis, pero también llevamos toda la cosa del ODS, del UDS, en la prueba de orina. Puede pasar siempre cuando uno está bajo libertad de prueba. Intentamos mucho minimizar el estigma de la prueba de orina. Tenemos, por ejemplo, un afiche aquí, un póster, y dice aquí, no somos la policía. Dice, están en buenas manos. Entonces, pues intentamos hacerlo como más ligero. No queremos dice que no queremos, solamente tenemos que saber lo que está en su organismo para poder ayudarles. Y lo otro que tenemos, yo sé que es un poco ridículo, pero tenemos un gorro que dice eh, pee duty, que es como el deber de hacer pipí. Entonces es como que muy extraño, pero siempre explicamos que es porque los amamos y que queremos ayudarles. Y y ahora que hayamos hecho el deber de pipí, pues podemos seguir adelante. Ahora, no monitoreamos las pruebas de drogas aquí. Si lo necesitáramos, pues no lo hacemos. Así que cómo reunir los requisitos para este programa era tener por lo menos una prueba de drogas con estimulante en el último año, 365 días. Queremos bajar o parar completamente ese consumo de estimulantes. Sería interesante porque muchas personas no podemos decirles exactamente cómo podían reunir los requisitos, no podíamos explicarles exactamente. Así que era interesante verlo desde esa perspectiva. Y tenemos que tener eh, requisitos, ¿no? Entonces, la capacidad de poder dar 2 pruebas de drogas cada semana es muy importante porque en los resultados tenía mucho que ver con las personas que terminaron. Y para ser participante, lo hacíamos solamente con compañeros que ya hacían parte del Idea Exchange. Entonces, de las 12 semanas, 2 personas exitosamente completaron el programa y casi todas las personas que participaron eran personas del programa, pero o bien algunas estaban dentro del programa en Camilus o estaban en la vivienda de ISPA y tenían ese vale de vivienda y eran mucho más difíciles de conseguir que de lo que son en California.
Entonces sí, es mucho más difícil tener aquí acceso a la metadona, porque aquí estamos en el sur. Entonces, estos dos participantes eran relativamente estables, con MAT, y uno tenía 65 años, el otro tenía como unos 40 años, eran fantásticos. Y como ya digo, es nuestra estrella porque ella decidió hacer ese cambio con 65 años. Eso inspiró a muchas personas. Tuvimos un participante que tuvo que irse por mal comportamiento, pero eso necesariamente no es un mal comportamiento de las 12 personas que tuvimos. Y de nuevo, no para interrumpir, pero bueno, lo otro que proporcionó contexto. Camille's House es el principal refugio y centro de tratamiento de sustancias. Entonces, Abracadabra, los dos tuvieron éxito en lo que es la gestión de contingencia, tuvieron algún tipo de vivienda, ¿no? Entonces siempre es hermoso poder hablar con todo el mundo que está aquí, porque cuando digo cosas acerca de que la vivienda es medicina, es como que estoy predicando al coro, y esta es la verdad. Pero sí, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, posibles factores que contribuyen al fracaso escolar, como ya hablamos, la vivienda formó parte integrante de ello. Personas eh, es más posible que encuentren personas en CM que no intercambian aguja y por lo tanto no vienen al sitio, puede ser negativo o positivo. Y no intercambiaban lo que eran las agujas durante esta gestión de contingencia. Entonces, una de las cosas que nosotros observamos era eso, que las personas que no intercambiaban agujas, pues no tiene tantas necesidades de venir a- al sitio si no es para intercambiar las jeringuillas. Entonces, una de las cosas que podemos ver es igual intentar cambiar ese apartado de la gestión del comportamiento en estos programas, igual lo del componente del intercambio de agujas, la recaída en un mayor consumo de drogas también. No, eso era algo que evitaba que se pudiera hacer la gestión de contingencia, luego la coincidencia de horarios con la mayoría de las horas de trabajo. Eso impide la inscripción de los usuarios más funcionales. Tenemos mucho menos recursos aquí, como ya digo, no tenemos la expansión de Medicaid. Muchas personas necesitan hacer el trabajo que sea que pueden hacer con el dinero que tienen para seguir vivos, y luego también sentir que los incentivos no merecen la pena porque teníamos un 50% de afirmación y después hicimos la división y hablaremos más tarde cómo hicimos esta división. Muchas veces puede ser, por ejemplo, si uno tiene cuatro, digamos, si uno puede sacar cuatro papeles de la pecera, igual tiene cuatro afirmaciones y solamente una, una tarjeta de regalo. Y eso pues puede ser un incentivo que no merece la pena en opinión de algunas personas. Y luego la dificultad para cumplir el horario causando el enfado por ausencia injustificada. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como ya hemos hablado acerca de los incentivos pequeños, grandes y jumbo o gigantes, entonces pequeño puede ser una barra de caramelo, una lata de refresco, un par de calcetines peludos, una mini linterna. Uno puede tener como un límite de $5. Uno que sea más grande, pues será, por ejemplo, un banco energético, un termo, una tarjeta de regalo de $20 para comida rápida. Y la mayor asistencia que tenemos en Florida, cualquier persona vende alcohol, tabaco y armas de fuego, pero encontrar lugares, por tanto, que no sea una de estas tres cosas es bastante difícil. Entonces, Amazon, por ejemplo, Amazon es uno que nosotros contemplamos, pero es un poco más difícil cuando las personas no tienen casa que puedan canjear esa tarjeta de Amazon. Y creo que además, como dos o tres veces fue interesante ver que la cuestión de esta fue interesante porque muchas personas parecía que se sentían contentas con este resultado, y sé que basamos las finanzas un poco en el programa inicial de San Francisco. Lo hicieron con este premio máximo, con un premio máximo de $431,32 por paciente en el transcurso de 12 semanas. Y podemos pasar la diapositiva. Muy bien, entonces aquí estamos. Financiación insuficiente para los incentivos a la MMC. Hemos visto obstáculos, vamos a trabajar en esos obstáculos y vamos a intentar alentar a la comunidad y situar a las personas en mejor posición para acceder a la recuperación. Aproximadamente $450 por paciente y gastos administrativos.
Esto tiene que ver con eh, nosotros estamos contentos con cualquier cosa que podamos conseguir. No nos encontramos en ese nivel, pero si lo estamos pensando, luego el límite de SAMSA es de $75 por paciente, a pesar de que las pruebas exigen un límite más alto, y el importe de incentivos por eficacia. Esto definitivamente es algo que nosotros lanzamos, es una idea que lanzamos aquí. También ella mencionó el cuidado centrado en la persona. Entonces, una consideración positiva es una forma de aceptar y apoyar a otra persona sin emitir juicios de valor con independencia de lo que dice. Eso es algo que nosotros hacemos aquí. Nuevamente, barreras, obstáculos regulatorios, mm, fondos federales, requisitos de Medicare, Medicaid. Nosotros no estamos haciendo ninguna expansión, o sea que esto en realidad no nos preocupa. Luego tenemos las percepciones de que la gestión de contingencia puede verse como una forma de soborno y por ello existen obstáculos regulatorios, como puede ser el valor máximo del incentivo impuesto cuando se utiliza financiación federal debido a requisitos fiscales y los límites a los incentivos que no se pueden utilizar ni para comprar alcohol, cannabis, tabaco, ningún tipo de juego ni armas de fuego y control de calidad. ¿Por qué pusimos esto aquí? ¿Lo puedes explicar? Si alguien tenía ese límite, ¿no? El límite específico y para asegurarse de que compramos las asignaciones, esto tiene que ver con nuestros premios Jumbo, de dar la cantidad exacta de premios que necesitamos en la pecera, la cantidad de afirmaciones, a medida que vamos avanzando, nos vamos volviendo más y más serios. Todo nuestro control de calidad, la verdad es que estuvo bien, no tuvimos aquí ningún problema, entonces sí. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, esto nos pareció que era interesante, nos pareció interesante compartir esto con ustedes. Y como este es tu trabajo, te voy a dejar a ti explicarlo. Sí, una de las formas en las que hemos logrado hacerlo todo de la forma adecuada, queríamos recursos que se pudieran utilizar. Gracias a UNC Chapel Hill, porque nos ayudó mucho. Algo que pudimos hacer fueron las pruebas sobre el terreno. Nosotros algo muy popular aquí hecho en Miami es, estamos viendo el cambio de los proveedores y lo podemos ver en la izquierda. Ahí tenemos lo que se está volviendo más popular como eh, algo que es bastante no pronunciable. No, yo no voy a intentar pronunciarlo tampoco. Es la palabra larga. Es como tres, cuatro y después hay una palabra muy, muy larga. Es metilenedioxina. Bueno, es la otra molécula que hemos visto este cambio y la comunalidad es que no se puede poner a prueba en la prueba de orina. Hay personas que están saliéndose con la suya consumiendo esta sustancia porque esto no se puede detectar. A veces sí, a veces no. En teoría, alguien igual puede utilizar, consumir esta droga mm, y no es algo que pueda aparecer en las pruebas, pero esto es lo que aparece en esta diapositiva. Y aquí lo que aparece es quién soy yo era participante en este programa de IDEA y aquí lo que hago simplemente es trabajar como coordinadora de divulgación con responsabilidades administrativas y ya está. Y este es el final de mi presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eddie, Emily. Gracias, Elizabeth. Gracias, Malika. Esto ha sido una revisión, un repaso general de una idea que es muy nueva para muchas personas y puede ser muy compleja. Nos alegra mucho haber escuchado cómo es. Hay muchas preguntas que las personas presentaron de antemano y también hay personas que han puesto varias preguntas más en el apartado de preguntas y respuestas. Este si tuvieran un momento, quisieran responder estas preguntas, lo pueden hacer. Yo lo que voy a hacer ahora es revisar algunas de las preguntas que entraron en el apartado de registro y sí que estoy viendo que hay varias que nos están entrando ahora. Creo que lo que podemos hacer primero es dejar de compartir de forma tal que podamos ver a todo el mundo y que sea más fácil ver a todo el mundo. Hay muchas preguntas entraron. Y creo que yo lo que voy a hacer es empezar con esas, porque esto igual Elizabeth, Malika pueden responder. ¿Cómo las personas
dejan estos programas? ¿Es que la gente se gradúa de que ha terminado estos programas o cómo los participantes saben que ya es el momento de dejar el programa, que ya se ha terminado con la gestión de contingencia o que hay un plazo específico para los programas, las personas se quedan un año? ¿Cómo? ¿Cómo es eso del límite? Bueno, en el grupo nuestro, las personas salen o bien teniendo empleo, vivienda, consiguiendo estabilidad, pero siento que siempre vuelven al grupo, quizás no de forma tan regular, pero sí que vienen de forma ocasional. Y creo que, como dice Sakaya, el programa este no es solamente el tema del incentivo, ya han tenido digamos, el incentivo para este año, pero creo que otros programas verdaderamente dependen mucho de lo que es el objetivo. Entonces, muchos programas lo que hacen es incentivar que las personas comiencen un medicamento para el trastorno de consumo de opioides y el objetivo es una retención de 6 meses. Nosotros no tenemos ninguna otra métrica que queramos tener y aplicar para ese paciente. Técnicamente el paciente se puede graduar y después puede recomenzar o puede seguir con el medicamento, puede ir a una clínica de metadona y puede venir a hacerse pruebas, puede estar abierto a lo que sería el cuidado de salud. Este, en realidad, ahora que lo pienso, es más como un programa de cohorte. Es personas que tienen X cantidad de recursos. El programa es de 12 semanas, es muy intenso. Nosotros hemos hecho lo que hemos podido para que las personas se gradúen del programa. Las personas por regla general aparecen y se forman parte de esta comunidad, pero en realidad no reciben el pago salvo que sean activos en esta corte. Entonces creo que depende de cómo uno diseña el programa y también cuánto dinero tiene para ese programa. Sí, muchas gracias. Eso fue una respuesta muy útil. Y yo tengo una pregunta. Si yo lo pongo en el chat, ¿lo puede ver todo el mundo? Porque he visto que hay una respuesta acerca de... No recuerdo bien la pregunta, pero la respuesta es, nosotros utilizamos módulos de gestión de contingencia en línea para que todo el mundo pueda participar en la gestión de contingencia. Yo en realidad puedo compartir ese enlace en el chat. Sí, eso creo que era una pregunta acerca de cómo haces que tu equipo esté listo para hacer este trabajo, ¿no? Sí, correcto. Nosotros lo que vemos es que el personal al inicio del programa hacía gestión de contingencia, eran unos módulos para una red de centros específicos para la gestión de contingencia y solamente quisiera decirle a todo el mundo que participa, vamos a poner a su disposición una hoja de datos. Después de este webinario, todo el mundo va a tener un enlace. Estos recursos se pueden incluir ahí también en ese, junto con esos otros recursos que vamos a compartir. Y volviendo a la pregunta de cómo la gente termina estos programas, parece que depende mucho del programa y también escuchando a los oradores, parece que es muy importante que las personas sepan eso cuando empiezan el programa, de forma tal que entiendan cuáles son los plazos, qué es lo que se espera que el programa haga en términos de cómo progresan estas personas. No sé si, Emily, esto es útil o cómo las personas entienden cómo, cómo poder, entre comillas, graduarse del programa o terminar ese programa. Emily, ¿tú quisieras explicar eso? ¿Quisieras dar respuesta? Bueno, antes de yo hacer eso, quisiera asegurarme de que la persona cualifica, quisiera asegurarme de que hay una serie de expectativas que las personas tienen que cumplir. Una de ellas es estar presentes o venir al menos 2 veces a la semana y luego ir bajando el número de estimulantes que utilizan. El objetivo es que los cesen y ya se les pregunta lo de si han cesado el consumo de sustancias y luego se les habla del programa de contingencia y se les explica exactamente nosotros queremos que vengas y demás. Se les explica cómo funciona, se les dice que el primer día van a ingresar, van a empezar, ¿no? con lo que sería el programa de los sorteos y el primer día tienen opción a sacar un papelito del sorteo. Y luego, si tienen una prueba de orina negativa, entonces se pueden sacar más. Y si se falta un día, entonces ese día que se falta, lo que se hace es que se le quita una opción del sorteo. Sobre todo el objetivo es explicar muy bien a las personas
exactamente cómo va a funcionar y se les dice, así lo vamos a hacer, así va a funcionar y si se dicen que sí, pues así se empieza. Creo que para nosotros sale muchas veces en las conversaciones. A veces me reúno con pacientes por sus necesidades generales y luego hablan de la adicción y si les interesa empezar un cierto medicamento, les puedo decir que tenemos un programa y podemos darles cierto premio por lo que ya tienen ganas de hacer. Y luego les preguntamos, pues, ¿qué les parece venir al grupo el viernes? Si Malika no está demasiado ocupada. Sí, la semana pasada yo tuve tres que vinieron así de último momento y yo solamente puedo reunirme con 20 personas porque solamente soy yo, pero casi nunca rechazo a nadie. Entonces, si alguien llega y quiere participar, pues yo acepto. Y para el último programa, Inspire, hay una lista de espera muy larga porque es ese grupo, entonces los tenemos que mandar a alguien para ponerles en una lista de espera. Entonces, bueno, depende si tienen el mismo celular en el momento en que salen de la lista y los contactamos, entonces puede ser una de las barreras. Gracias. Son cosas muy interesantes para las personas que tal vez están interesadas en pensar en cómo sería esto en su propia comunidad. ¿Qué han sido las reacciones en la comunidad respecto a esas gestiones de contingencias para las personas que consumen drogas y para la comunidad más general? Entonces, los que tal vez no hacen parte de estos equipos necesariamente, luego la comunidad regional, la ciudad, etcétera, alrededor. Bueno, aquí estoy como charlando con Emily. Somos un programa piloto, entonces la verdad estamos como que investigando poco a poco y averiguándolo poco a poco. Hay mucha curiosidad, hay participantes de afuera, no les puedo mostrar necesariamente, pero somos como contenedores de envío en un lote. Entonces, cuando la gente se va de una sesión con Emily, hay mucha curiosidad, sobre todo si se van con un objeto y es una herramienta para explicar, bueno, obviamente con el permiso del paciente, pero así podemos explicarles que es algo que estamos haciendo y podemos preguntarles si les interesa continuar. Entonces, así pues se comunica, ¿no? La gente habla pero intentamos asegurarnos de que es apropiado antes de seguir con la gestión de contingencia y luego pues ahí arrancamos, pero ha habido una reacción positiva de la comunidad. Creo que hay dos niveles. Nosotros lo interpretamos de formas diferentes. Mi primera reacción era como con las clínicas. Malika y yo trabajamos en una clínica primaria. Entonces es un lugar como con mucha estructura. Preferimos que los clientes lleguen puntualmente, aunque estamos en el Tenderloin y muchas veces no es realista. La comunidad que tenemos, o sea, la comunidad de personal, al inicio tuvieron como reacciones un poco, pues, dudosas. Se preguntaban si la gente iba a llegar tarde y siempre estar pidiendo dinero. Había como muchos miedos y teníamos que conversarlo bastante. Yo diría que de la comunidad de los participantes es donde tú tienes más experiencia. Claro, las áreas alrededor de nuestra clínica se sienten muy apoyados y siempre me preguntan por el grupo y cómo pueden participar. Así que hay que primero ser parte de la clínica y siempre, s- pues, pueden venir a la clínica para participar, para empezar. Gracias. Bueno, algunas de las preguntas que hemos recibido se tratan de la reacción de la comunidad, pero específicamente sobre las preocupaciones. Entonces, si la gente pregunta, por ejemplo, ¿es ético todo esto o por qué están pagando a la gente de esa forma? Eh,
Entonces, respecto al personal o miembros de la comunidad, ¿cómo lo han conversado con participantes, miembros de la comunidad o también miembros del personal para como aliviar un poco esas preocupaciones o contestar esas preguntas sobre las cuestiones éticas o esa idea de, bueno, lo que Eddie y Emily mencionaron de los sobornos? Bueno, en San Francisco, yo sé que en tal país por mucho tiempo hemos visto que las tasas de sobredosis han aumentado. Tenemos datos y podemos traer esos datos al personal de nuestra clínica. Son nuestros pacientes que consumen drogas de manera consistente y que están bajo riesgo de morir. Entonces, es una manera de atraerles y asegurarnos de que tienen lugares seguros para participar y bajar ese riesgo. Y saber que estos medicamentos bajan también la tasa de mortalidad, hay que pues hacerlo más fácil conseguir para esas personas, ¿no? Claro, creo que es útil como tener un poco de lenguaje para usar. A veces tenemos una sensación de por qué nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo, pero a veces es difícil encontrar las palabras, entonces es muy útil, gracias. Bueno, ustedes hablaron un poco de esto ya, pero una pregunta muy grande es si la cuestión de ética y la tolerancia en este espacio, tanto profesional como en el ecosistema, donde los estados y jurisdicciones tienen direcciones distintas o restricciones en ese espacio. ¿Cómo responden ante preguntas sobre la gestión de contingencia y si es una pregunta ética? Por ejemplo, sobre esa idea de hacer pagos por cierto comportamiento. Katie, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? No quiero responder mal. Claro, ¿cómo responden ante preguntas de ese tipo? O tal vez de dónde vienen esas preguntas. Pero en general, ¿cómo responden a preguntas sobre la gestión de contingencia y si presenta ciertos dilemas éticas cuando pensamos en la idea de reembolsar a alguien por cierto comportamiento? Edward, si quieres contestar también, bienvenido, pero yo diría que tiene que ver con esa idea de que todos los humanos quieren sentir esa dopamina. A veces es ir de compras nada más y otras cosas así. O se trata más bien de bajar el riesgo de mortalidad y todo al final termina con esa idea de la naturaleza humana. No pienso yo que es un soborno si el cliente tiene la autonomía de escoger si va a participar o no. Y tenemos una meta mayor, una meta más grande que es bajar el daño. Estoy de acuerdo, bajar el daño, pues ahí no se puede hacer daño y esa psicología de motivación. Bueno, por ejemplo, a mí me pagan todos los días en que yo voy al trabajo. O sea, es la otra parte, ¿no? Creo que muchos programas no dan efectivo por la misma razón. Así pueden controlar un poco lo que son los premios. Entonces, dar tarjeta regalada de Target o Safeway, estamos ayudándoles a conseguir comida. Estamos ayudándoles a conseguir materiales en vez de poder comprar su siguiente droga. Y el otro es, pues, respecto al espectro de personas sin hogar. A veces un premio de tener medias limpias, pues todos deberían de tenerlas.
pero nosotros aquí en Florida tenemos el mismo problema, ¿no? Estamos haciendo cosas realmente básicas, pero si hay un premio, pues a veces les ayuda a la gente a perseguir eh, esa recuperación si es lo que quieren hacer. Mientras hacemos más aquí en Miami, espero que podamos compartir más información e investigación. Son respuestas muy buenas, gracias. Casi estamos al final. En un momento vamos a tener una evaluación para todos, pero yo me pregunto si como cierre ustedes tienen como una historia especialmente exitosa o alguna última palabra de alguien que realmente ha sacado mucho beneficio del programa, algún éxito o, bueno, algún consejo especial que nos quieren brindar para cerrar hoy. Yo puedo decir, puedo hacerme psicólogo y decir que ese trabajo es muy duro, entonces hay que tener mucha compasión por nosotros mismos también. Hay que ser amables, porque estas cosas no son fáciles, son duras a diario. Y entonces eso sería mi última palabra, tener empatía con ustedes mismos. Claro, buen consejo. Yo diría que que un éxito es que los participantes llegan al grupo, o sea, esa participación es un éxito, pero también puedo decir que yo he ayudado a alguien a conseguir hogar, una persona que estaba sin hogar, y también he ayudado con cirugías cosméticas, donde se les ha arreglado los dientes. He ayudado a alguien a borrar sus tatuajes. Entonces, bueno, alguien positivo para ellos, algo que ellos quieren hacer para mejorar un poco sus vidas de esa manera. Y como dijo Edward, hay que tener empatía por uno mismo porque sí, es un trabajo difícil. Y sí, claro, yo creo que podemos ayudar. Que a veces esas experiencias de estar sin hogar y consumir sustancias puedan aislar mucho y a veces tener comunidad y hablar simplemente con alguien es algo muy grande, así que muchas gracias. Voy a pasar ahora la palabra a nuestros compañeros. HHRC es nuestra evaluación. Por favor, si la pueden completar. Quisiera agradecer a Elizabeth, Malika, Emily, Eddie por estar aquí y compartir todo lo que han compartido. Había muchas personas interesadas aquí hoy. Ha habido mucha participación y maravilloso que han podido compartir la información de su programa con nosotros. Muchas gracias. Claro, yo quisiera nada más decir lo mismo de HHRC gracias a los ponentes, al público. Hubo cientos preguntas durante la presentación, pero vamos a compartir un recurso escrito. Voy a incluir un enlace aquí en el chat por si quieren aprender más sobre la gestión de contingencia antes de mandarles ese recurso escrito. SAMHSA compartió una guía sobre cómo usar los servicios y también incluía algo de fondos y esa pregunta pues surgió muchas veces durante el webinar. Así que ahí tienen un poco de información. Pero si tienen más preguntas después, no duden en contactarnos. Apreciamos su tiempo y participación hoy y estamos muy entusiasmados volver a vernos la próxima vez. Así que gracias y cuídense.